Sobre las ilusiones de una niña, las ilusiones que lamentablemente quedaron en el silencio. Vive, pero vive sin poder hablar, ver o moverse. ¿Y sabe por qué? Por una presunta negligencia médica. Esta es Joana, una niña feliz, sana, que creció con muchos sueños e ilusiones, hasta que una presunta negligencia médica cambió radicalmente su existir, dejándola cuadraplégica, sin habla, sin poder ver ni poder caminar. Aquel 18 de enero de 1998, Joana fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Muguerza por el doctor Hernán Campa, quien le diagnosticó un derrame cerebral. La operación resultó exitosa hasta que ocurrió un hecho que jamás olvidarían. Entonces le digo, pero ¿cómo es posible si a la niña la dejamos muy bien? Pues no sé, señora, la niña dejó de respirar, pero ¿por qué? Me dice, no le puedo decir nada por teléfono, vengas inmediatamente, la niña está muy grave. ¿Y cuánto tiempo dejó de respirar? No le puedo decir, dígame porque me voy a ir matando en el carro, por favor, dígame. Me dijo como 3 minutos. Al llegar al hospital esa madrugada, a los padres de la niña se les cambió totalmente el panorama. Se les dio otra versión de lo ocurrido, hasta que llegaron las consecuencias que no lograron ocultar la gravedad de lo que había acontecido a Joana. La niña queda muy mal, la niña está espástica, retorcida, la lengua torcida, chueca, la quijada torcida. Fue así que en 1999 se interpuso una denuncia penal contra Hernán Campa, el médico que había operado a la niña, solicitando posteriormente una reunión con el abuelo y madre de la menor. Así, en la conversación sostenida con Alejandra Garza, misma que fue grabada, el doctor Hernán Campa reconoce que sí existió negligencia médica. Tienes que pelear el punto. Aquí hubo negligencia. Porque si intensivos como una... Eso, pues tienes que pedir ahí. Aquí hubo negligencia del hospital. Nada ha pasado desde entonces, pues al declarar el doctor se ha acogido al 20 constitucional. Hoy, a 3 años de que la vida de Joana fue duramente afectada, la esperanza de sus familiares está puesta en una recomendación que Derechos Humanos hizo a la Procuradora del Estado, esperando que se haga justicia. Nada, dicen, puede pagar lo que le hicieron a su hija, pero consideran que los responsables deben responder por sus actos. Ana Patricia Balay, Noticieros Televisa, Monterrey. Seguramente nos seguimos preguntando el por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando este tipo de situaciones? Mire, tengo aquí en mis manos precisamente la transcripción de la plática, de la reunión que hubo el martes 6 de julio de 1999 en el domicilio del ingeniero Alfonso R. Garza, localizado en el municipio de San Pedro, donde se encuentra también el doctor Hernán Campa Núñez y también está la señora Alejandra Garza Herrera, que fue parte del fragmento que le presenté en esta ocasión de esta entrevista, y dentro de parte de esta transcripción dice, o sea que solo estuvo en el respirador el día 30 de enero de las 3:30 de la mañana a las 5:10 am, equivalente a 1 hora con 40 minutos, no a los escasos minutos que comentaban. Cómo respiró durante estas casi 2 horas, estando muy grave y sin respirador mecánico. Esto es parte de lo que dice, de otros medicamentos, y hoy la situación es otra, es lamentable, y hoy también tiene otra responsabilidad que ejercer de una manera más contundente la Procuradora Lidia Bonifaz, porque también está la demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así que esta historia la seguiremos muy de cerca, porque lamentablemente la misma historia ya no puede cambiar su curso, sobre todo para esta familia y la pequeña Joana, que con muchas ilusiones quiere seguir adelante. Vamos a publicidad. En otro tema, tomó un nuevo rumbo el caso de la niña Joana, si usted seguramente lo recuerda, y bueno, es que la Procuradora de Justicia de Nuevo León giró órdenes para que el Ministerio Público realice nuevas diligencias y se integre al expediente un dictamen del Colegio de Médicos que servirá como base para establecer si existió o no negligencia en la atención que recibió en el Hospital Muguerza. Incluso se le recomendó a los familiares de Joana que interpusieran una denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Señora, yo le recomendé pues que acuda a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que enderece también una demanda por la vía civil. Hay posibilidades de que por la vía civil reclame la reparación de daños y perjuicios, que es el interés principal de ella, y pues que continúe con la denuncia penal.
Dentro de este mismo tema, hace un par de semanas, exactamente el 13 de agosto, le presentamos en el noticiero la grabación de una conversación que la madre de Johanna, Alejandra Garza, tuvo con el doctor Hernán Campa, donde este reconoció que sí existiexistió negligencia médica. Escuche usted. Podría ser pelear el punto. Aquí hubo negligencia de la enfermera. Porque es intensivo, es como una... Por eso tú tienes que pedir ahí. Aquí hubo negligencia del hospital. En noticias más amables. Vamos a continuar con esto que le hemos estado platicando y que le comentaba yo a usted antes de ir al corte, sobre el caso de esta niña de Johanna, quien a causa de una presunta negligencia médica, y decimos presunta porque esta es la referencia que hacen los padres, ellos son los que dicen que existió una negligencia médica, y a esto pues atribuyen el que ella ya no pueda hablar, ver bien ni caminar. Estas imágenes son precisamente de ella, de Johanna. Ella fue intervenida quirúrgicamente el 18 de enero de 1998, ¿en dónde? En el Hospital Muguerza, ahí con el doctor Hernán Campa, que está aquí con nosotros en el estudio, neurocirujano, para que le quede claro a usted la profesión. Le diagnosticó, de acuerdo a la información que nos brindan los padres de familia de Johanna, un derrame cerebral. Posteriormente, en el 99, los familiares de Johanna interpusieron una denuncia penal contra el doctor. Y además, bueno, pues hay una grabación en la que aparentemente está realizada por los padres. El doctor, dicen, reconoce que sí existió negligencia médica. Dentro de un momento le pondremos esta grabación y la platicaremos con el doctor Hernán Campa. Ahora la familia, bueno, pues está con la esperanza de una recomendación de derechos humanos. Esta recomendación que fue hecha a la procuradora del Estado, Álida Bonifaz, pues en busca de que se haga justicia o se compruebe efectivamente esta negligencia médica. Este es el caso, el resumen del caso de Johanna, para que usted tenga el antecedente. Y yo le doy aquí la bienvenida al doctor Hernán Campa, neurocirujano. Neurocirujano, ¿ves? Así es. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, ¿y usted? Perfectamente bien. Muy bien, doctor. ¿Diagnosticó usted un derrame en Johanna o no lo diagnosticó? Sí, definitivamente el problema que tenía la niña Johanna fue un problema con el que ella nació. Es una malformación arteriovenosa, lo cual, para que la gente lo entienda, es un acúmulo de conexión de las arterias con las venas en un sitio del cerebro que se llama la fosa posterior. O sea, es una cavidad muy pequeña que tenemos en el cerebro, pero en esa cavidad se conllevan todas las estructuras más importantes de la función de todo nuestro organismo. Ella ingresa al hospital y tengo las pruebas de la hora en que ingresó y se las puedo proporcionar. Ella ingresa al hospital exactamente 10 minutos pasada la hora del 18 de enero del 98, la cual, de acuerdo a las notas, la niña llega en coma después de haber sufrido un gran derrame cerebral, el que le causó un daño masivo, y quiero decir masivo, es en todo el cerebro. Muy bien. La niña llega en coma, e inmediatamente se le hacen los procedimientos de diagnóstico, y en un periodo de 40 minutos la niña ya estaba en el quirófano interviniéndose quirúrgicamente. Doctor, perdón. La niña, Lo interrumpo nada más en la lectura, está mostrando usted los documentos, aprovecho para que las personas que están en casa sepan que me está enseñando. Aquí en el reporte de enfermería dice que ingresa semi-inconsciente, somnolienta. ¿Estos son características de un estado de coma? Sigaré leyendo, porque la niña se deterioró muy rápidamente. Cefalea intensa, ¿no? Refieren familiares que la paciente el día de hoy empezó con una cefalea intensa, posteriormente pérdida del conocimiento, pasa al TAC, cráneo, valorada por el doctor Campa, el cual pasa a cirugía, pero aquí no veo en ningún momento la referencia a un estado de coma. Le pregunto esto porque pues como médicos lo sabrán, pero para mí semi-inconsciente y somnolienta no me suena estado de coma. Que es como ingresa, entonces para que nos diga por qué dice usted que en estado de coma. Nosotros dividimos a los pacientes de acuerdo a una escala internacional. Esta escala internacional la dividimos entre 15, que es usted y yo que estamos conscientes, hablamos, razonamos, y 3 es el paciente que está en coma profundo. Y la niña llega en Glasgow de 3, en coma profundo,
después de que se deteriora rápidamente. Llega en Glasgow de 6 y rápidamente en los siguientes minutos la niña se agrava. ¿Por qué? Porque traía una lesión muy seria en la fosa posterior, la cual destruye una parte importante. Entonces llega en 6 y se va En deteriorando los hasta siguientes 3. minutos se deteriora a 3. Es decir, que prácticamente cae en coma ya después de haber sido internado. O sea, al llegar en 6 todavía no estaba en un estado de comatoso y después ya cae en el Déjeme comatoso. explicarle una cosa. En esta clasificación, todos los pacientes que están de 8 hacia abajo están en críticas condiciones. De 8 hacia abajo. Así es. Bien, De 8 hacia arriba la situación es menos crítica, bien. pero de 8 hacia abajo el paciente está muy grave, sumamente grave. Bien, entonces ya estaba en 6, ya estaba 2 por debajo del 8. Así es. Y ingresa, y esto es lo que se demuestra en su estudio de diagnóstico, donde se demuestra, este es el reporte, Sí, gracias. donde la conclusión, pero si usted lee todo el evento, Ujú. demostraba un sangrado en la fosa posterior, el cual está en la parte posterior del cerebro, es una fosa muy pequeña, donde se encuentra una cavidad que es el cuarto ventrículo, el tallo cerebral que conlleva la función del bulbo, el puente y el mesencéfalo. ¿Qué funciones llevan ellos? Llevan la función respiratoria, llevan la función de la presión arterial, llevan la función del ritmo cardíaco y llevan toda la función simpática y parasimpática del organismo, y además se encuentran todas las fibras para usar los brazos y las piernas, se encuentran todas las fibras para oír y todas las fibras para sentir. Esta hemorragia irrumpe o se rompe en esta pequeña porción y causa un aumento de la presión tan severa que rompe al cuarto ventrículo. Luego hay otro ventrículo, otra cavidad que está más arriba y otras cavidades que tenemos a los lados, que le causa un cráneo hipertensivo, o sea, un aumento de la presión muy severa que hace que la niña rápidamente se deteriore. Sí, sí, La sí. niña es intervenida quirúrgicamente con la prontitud que usted puede probar en cualquier otro hospital del mundo y con la tecnología que usted puede probar ¿De en todo cuánto el tiempo mundo. hablamos más o menos que fue intervenido? Bueno, a los 40 minutos la niña estaba operada. Esta es la hoja cuando la niña queda ya instalada en la unidad de cuidados intensivos, y esta es la hora en que ya está 405 del 19 de enero del 90. operada. Sí, operada. Muy bien. Operada de una malformación arteriovenosa, y usted puede probar en cualquier foro mundial médico cuánto tiempo se tardan en quitar una malformación arteriovenosa de la fosa posterior, cuánto tiempo se tardan en quitar un hematoma de la fosa posterior, cuánto tiempo se tardan en drenar una cavidad que está aumentada doctor, de presión. Saliendo, ¿cuál fue su diagnóstico cuando ella sale? Es decir, ¿qué era lo que esperaba usted o qué fue lo que le dijo a los padres? Que la niña estaba muy grave y que lo que íbamos a hacer era primeramente salvarle la vida. Sí, cuando sale al hablar con los padres. Así es, lo primero que íbamos a hacer es salvarle la vida. Sí. ¿Por qué? Porque la niña estaba sumamente grave. ¿Qué esperanzas? No, porque mire, muchas veces tal vez sean problemas de comunicación, ¿no? Así es. ¿Qué esperanzas o qué fue lo que les dijo usted? ¿Cómo podría quedar su hija? ¿Iba a estar bien, iba a estar mal? Yo como padre llego y le pregunto a usted, ¿cómo va a estar, doctor? ¿Se va a recuperar o no? ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, yo creo que lo que se habla en estas cosas tiene que ser la claridad y la verdad. Un porcentaje de estadísticas de esto indica que el 85% de los pacientes que llegan en Glasgow de 8 hacia abajo fallecen, no llegan, no viven. Y que el 15% restante que queda vivo queda con un daño cerebral severo. Usted va a decir, bueno, ¿por qué dice eso? Porque tengo las pruebas que indican que la niña tenía un daño cerebral severo. Este es un estudio que se hace días después, 2 días después. Es un estudio que se llama resonancia magnética. ¿Por qué no le hicimos una resonancia magnética? Porque se tarda un poquito más de tiempo y la urgencia era curar, tratar de salvar la niña. El TAC nos permite ver la sangre con Claro. suma rapidez y es un estudio muy rápido. Este es un estudio más preciso, más exacto, donde nos indica el daño masivo que presentaba la niña. No nada más en el sitio de la hemorragia. Presentaba un daño masivo en el tallo cerebral donde, como le expliqué anteriormente, se lleva toda la función del cerebro. Aparte de eso, las partes que están arriba en el cerebro estaban totalmente dañadas. Bueno, después de que usted me explica todo esto y me plantea las cosas así como son médicamente desde un punto de vista médico, en el que realmente tanto las personas que nos ven como un servidor somos neófitos en la terminología, pero
Bueno, entonces, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué acusarlo de negligencia? ¿O cuándo lo acusan a usted? ¿Y qué es lo que...? La primera reacción. ¿Hablaron con usted cuando lo iban a acusar de negligencia médica? No, fíjese que yo tenía muy buena relación con ellos, inclusive le hacía sus visitas a domicilio y después de que la niña estuvo mejor, me la llevaban a mi oficina. Y después, no sé, algo sucede y después de que eso sucede, vino una demanda en contra mía, no en contra del hospital. Y después de todo esto, pues yo me tengo que poner a investigar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque me demandan casi 2 años después de que pasa el evento. Y tengo que investigar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en todo esto. A final de cuentas, yo le voy a decir esto y voy a terminar con lo mismo. Yo creo que este problema es de pesos y centavos. ¿Usted cree que es interés económico? Esa es mi impresión. Su sentir. Ajá. ¿Por qué razón? Mire, esta es el reporte de los peritos de la Procuraduría. Sí. Son peritos expertos, donde hacen todas las preguntas los abogados de Johanna y las respuestas vienen en las siguientes hojas. Y las respuestas ahí me exoneran de que no existió nunca negligencia médica. Esto sí, aquí lo estoy leyendo. Si la operación quirúrgica practicada por Johanna Alejandra Fischer Garza fue la idónea para el padecimiento que presentaba inicialmente la paciente, si las medidas y tratamientos que se indicaron para la recuperación de la paciente fueron adecuados. Estas son las preguntas que se realizan y en base a esto se hacen. Hay muchas más por cuestiones de Luego tiempo. aquí están las respuestas. Y después vienen las respuestas. Le voy a usted que nos está viendo en casa, discúlpeme que no volteé mucho a la cámara, pero estoy checando precisamente aquí con el doctor esto que nos da. De acuerdo a lo encontrado en expediente clínico en la nota postoperatoria, la intervención quirúrgica practicada a Johanna Alejandra Fischer Garza fue la adecuada, dice aquí, para este tipo de padecimiento, según los hallazgos encontrados en la cirugía y reportados en la nota postoperatoria. Según lo encontrado en el expediente clínico, el manejo postoperatorio fue el adecuado para este tipo de patología presentada por Johanna Alejandra Fischer Garza. El caso es que estos de peritos especializados es un servicio pericial, es un dictamen pericial en torno a pues la denuncia realizada por parte de los padres. Permítame presentar una llamada telefónica que tenemos de una grabación realizada por la familia. Además tenemos otra llamada. Tenemos primero la llamada grabada, ¿la tenemos lista? Vamos a escucharla, ¿me acompaña, doctor? Yo quisiera primero terminar esto, antes de que continúe con la grabación. Este es el reporte de lo que hace el Departamento de Patología y tengo que probarle todas las cosas, ¿me entiende? Bueno, lo que yo operé, es decir, porque aquí ha habido una falacia en todo esto y las mentiras son muy molestas. Si no tienes las pruebas en tu mano, es muy difícil de que tú puedas... Perdón, ¿quién me acusa de mentir? Bueno, alguien me está acusando a mí de que yo hice negligencia médica. Por eso, ¿quién señala como el mentiroso? Pues los que han salido en la televisión. ¿Las que qué? Los que han salido en la televisión, o las personas que han salido en la televisión que me están acusando de que yo hice una negligencia médica. Bien. Este es el reporte de patología. Vamos a hablar... ¿Directamente hablaría de los padres? ¿Les diría...? No, alguien me está acusando en la televisión. Yo no he visto los programas de televisión, yo no veo la televisión, yo no veo los noticieros. Pero entonces, ¿cómo dice usted? Porque me lo han platicado y vi un video de eso. Ah, entonces sí lo vio. Un video. ¿Quién lo acusó? No recuerdo. ¿No se acuerda? A lo mejor fue la mamá de Johanna, Alejandra. La tenemos en la línea, ¿qué dice usted? Señora... Mire, este es el reporte. A ver, vamos a entrar con la señora. No, permítame, necesitamos dar el derecho de réplica. No, Señora, es que, permítame usted. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tiene que decir? Interrumpa la entrevista con el doctor. No, al contrario, gracias. ¿Qué tiene que decir el comentario del doctor? Sí, yo lo único que quiero decir es que sí, efectivamente, estuvimos una vez en su consultorio con la niña en las condiciones que él ya sabe, la logré llevar en una ambulancia, la llevé en la silla de ruedas, la bajé, la checó. Él no sabe que también tengo una grabación en donde lo grabamos en su consultorio, en la cual me acompañó el licenciado Humberto Telles, que es neuropsicólogo, que es el que ha estado al detalle de todo lo que le ha pasado a la niña. Y en esa ocasión, antes de la segunda grabación, donde él ya confiesa que la negligencia fue del hospital y no de él, él me dice, ¿cuándo? Yo no me acuerdo y no me acuerdo, la tengo grabada y ustedes la tienen ahí, esa grabación en su consulta. Le digo, doctor, ya se le olvidó esa vez que Johanna se
se puso súbitamente grave, que a mí me mandaron llamar, que la niña la habían tenido que bajar, que usted me dijo que no sabía qué había pasado. No, él no me dijo esa ocasión qué es lo que había pasado con la niña, me lo dijo hasta después de 2 años que nosotros nos dimos cuenta que la niña no seguía mejorando. Pero en la grabación de su consultorio, él me dice, ah, sí, Alejandra, ya me acordé, después de que le estuve insistiendo, me dijo, tienes razón. Después lo negó, y cuando se dio cuenta que nosotros nos vimos en la necesidad de investigar con doctores, con cardiólogos, con neuropsicólogos, estudios del cerebro para ver qué áreas estaban dañadas. ¿Sí? Él no puede decir que por el derrame la niña está así, porque él siempre nos dio un buen pronóstico para la niña. Y yo no estoy culpándolo a él, él hizo un muy buen trabajo en su operación. No sé por qué, a 2 años de lo que pasó, vino a confesar que realmente la niña tenía un tapón en el tubo endotraqueal, en el tubo en T, o no sé qué terminología, pero me dice Alejandra, sí, la niña dejó de respirar, le faltó oxígeno, aquí está, hubo un periodo muy grave, ustedes lo tienen grabado. Entonces, en un paciente neurocrítico que está con necesidad de un ventilador mecánico, le falta oxígeno a pesar de su problema. Es gravísimo. A ver, la niña permítame. tiene lesiones y yo tengo pruebas y estudios. Y él no puede estar diciendo que la patología y que el perito del Ministerio Público... Yo le mandé pedir por medio de la agencia del Ministerio Público sus apuntes del doctor, los apuntes de él de puño y letra, su bitácora, que los ordena la Secretaría de Salud. Jamás los entregó. A ver, señora Ahora, el Alejandra. señor tiene la grabación en mi casa, me dice, yo voy a ir a decir toda la verdad, porque aquí hubo negligencia de la enfermería del hospital. ¿Por qué se cogió el 20? A ver, ¿A quién está señora protegiendo? Alejandra, permítame un momento. Sí. Estoy haciendo mención a una llamada grabada, a una plática grabada. La Sí. tenemos, si me lo permite, para que las personas que nos ven pues se enteren de esta plática que sostuvo, y ahora escuchamos las 2 versiones después de escuchar En su esta consultorio. grabación. ¿Me lo permite? Esto es en su consultorio, estaba platicando usted con el doctor Hernán Campa. Vamos a escucharla, por favor, si me lo permite. Córranla, por favor. Volverse a pelear el punto. Aquí hubo una negligencia de la... Porque es intensivos como no la... Eso, tú tienes que pedir. Aquí hubo una negligencia del hospital. Bueno, escuchamos claramente. Ahí Doctor, bueno. permítame, señora Alejandra. ¿Es usted, doctor, el que habla? Así es. ¿Por qué acepta una negligencia del hospital? Es decir, ahí acepta una negligencia. Mire, esta es una persona que insiste mucho y que trata de convencer las cosas. ¿A quién se refiere? De la señora Alejandra. Esta conversación se hace 1 año, 9 meses después de la cirugía. ¿Usted cree que yo me voy a acordar de todo lo que pasó? No, pero, Es muy difícil. pero creo, es también muy difícil. creo también en algo. Yo veo doctor. pacientes muy graves y me dedico a ver pacientes muy graves Claro. en estas situaciones todos los días. Claro. Es imposible que yo me acuerde Bueno. de todas las situaciones que se presentaron Bueno. en el Sí, entorno. la estamos escuchando, señora Alejandra. En el entorno de esto, ¿me entiende? El doctor se acordaba Una cosa- perfectamente. A ver, permítame, vamos dándonos la palabra, si no, no vamos a arreglar nada aquí. Una de las cosas que se tiene que entender es de que yo traigo las pruebas fehacientes de que la niña tenía un daño cerebral difuso. La del perito de Y la le puedo Procuraduría. presentar más pruebas todavía. Esta es una prueba Doctor. eléctrica. Sí, Usted me yo tiene que tengo aquí las entender. pruebas médicas. Yo lo que Esta no prueba entiendo... indica que el estímulo que se le da a la niña para ver si hay función cerebral o no, aquí lo indica que no lo hay. Bueno, doctor, yo entiendo perfectamente esto que usted me dice y que me está mostrando aquí en un seguimiento médico como debe de hacerse de Así acuerdo es. a lo establecido. Lo que no entiendo es por qué que un médico, primero, el daño que se le puede hacer a un hospital al decirle a la señora Alejandra que hubo una negligencia médica de la enfermera, primero. Segundo, el hecho de no acordarse de las cosas no implica que usted para evadir un tema hable de una negligencia médica, siendo un médico. Creo que es algo totalmente ilógico y muy relevante el aceptar a una persona que su hija ha sido afectada por situaciones normales o no normales, o por una enfermedad o no enfermedad, decirle que hubo una negligencia es algo sumamente delicado. ¿Por qué, Así doctor, es. usted le dice que sí hay una negligencia médica? Explíqueme ese punto en concreto, porque esto tiene un peso legal. Esto que tenemos aquí grabado pudiera traer consecuencias graves para el hospital, para usted o para la enfermera a la que hace referencia. Así es. ¿Por qué usted se atreve a decir que hay una negligencia? ¿Por qué? Es importante que recuerde que es
muy difícil acordarse de todas estas cosas. Después de la Pero la palabra negligencia tiene un peso déjeme terminar. grave en la medicina, ¿no, Déjeme doctor? terminar. Sobre todo para usted. Toda esta situación se presenta porque ella dice que hubo una negligencia médica en tal fecha en que la niña se pone muy grave. Con todo este daño neurológico, una paciente en cualquier momento puede tener un paro cardíaco. Con toda la alteración que usted ya leyó en Sí. este estudio, con todas estas pruebas que indican que todo ese daño es suficiente para dejar de respirar, para Sí. tener un paro Ya, están cardíaco. las pruebas. Muy bien. Muy bien. La niña en ese momento baja a rayos X para hacer un estudio para saber si hubo otro evento. Ese evento no existió, no había nada ahí. Se hace cuál es la secuencia en la escala de coma de Glasgow. Ella baja en escala de coma de Glasgow en 8, regresa de rayos X en escala de coma de Glasgow de 8. Exactamente igual a como bajó a rayos Porque X. ya le habían sacado el paro cardíaco. Tengo las pruebas ahí con ustedes, en donde viene que utilizaron aparatos de resucitación, succión para sacar un moco que estaba ahí atravesado, que no permitió que la niña oxigenara. ¿Cómo puede? Ahora, el doctor no puede decir que a él se le olvidan las cosas cuando él se puso tan preocupado y tan nervioso con lo que pasó, porque conoce a mis papás, porque son sus vecinos, porque me conoce a mí perfectamente, soy muy amigo de su sobrina, hija de su hermano, conocía muy bien a Johanna andaba en su bici a diario allí en la calle, ¿verdad? ¿Cómo se le iba a olvidar un dato de alguien con quien tenía, pues por lo menos compromiso por ser amistad? Yo de verdad ¿Verdad? lo que no acabo de entender es, y lo entiendo a usted cuando me dice no puedo acordarme de todo, lo entiendo perfectamente, pero no acabo de entender por qué decir, sí señora Alejandra, hay una negligencia médica de una enfermera. ¿Por qué, doctor? Es decir, Cuando continúa la grabación, usted va a oír que es difícil que un perito vaya a decir que hubo una negligencia médica porque la niña está en estas condiciones de Glasgow de 8 y sale exactamente en Glasgow de 8. Que la pongan por favor, donde él me está aconsejando, que no diga que le pusieron Diprivan. A la niña le tuvieron que poner un anestésico, un Diprivan, para provocarle un coma inducido, porque la niña, al faltarle oxígeno, se le vuelve a alterar todo su cerebro, inflamar. Pero él puede recordar que después de esa falta de oxígeno, la niña estaba totalmente mordiéndose la lengua, espástica y torcida, ¿sí? La niña, antes de que le pasara eso, la niña no tenía esos síntomas. Ahora, yo soy su mamá, yo no soy ninguna persona mentirosa, como se lo digo en la grabación. Yo lo único que quiero es que usted diga la verdad en la Procuraduría, y me dice, sí, mijita, yo voy a decir la verdad. Cuando a mí el juez me interrogue, yo voy a decir la verdad de lo que pasó en el hospital, ¿verdad? Y si yo lo grabé, fue por el temor de que después se fuera a hacer para atrás. quiero entender algo, señora Alejandra, y dejarlo en claro. Es decir, usted no está acusando al doctor aquí presente, al No, doctor el Hernán, abogado se de, encargó permítame, de una negligencia por parte de él. No, lo estoy acusando de haberse prestado junto con el hospital para engañarlo de lo que pasó esa noche, porque a nosotros... Lo que me está diciendo usted entonces yo no es... supe lo que pasó esa noche. Lo que me está diciendo usted entonces es que el doctor está protegiendo al hospital. Sí, y está involucrado totalmente, porque él, en vez de haber dicho con ética profesional lo que pasó esa noche, Alejandra, ¿sabes qué? A tu niña le faltó oxígeno, dejó de respirar 3 minutos o no sé cuántos minutos, porque el médico residente me dijo, señora, la niña se le tapó algo, no dejó de respirar, está muy grave. Entonces es por eso que en esta grabación habla de una negligencia de la enfermera, una negligencia en el hospital. Así es. Doctor, permítame. ¿Qué hay entonces con eso ahora? ¿Hay Yo le algo? vuelvo- ¿Habló con las autoridades del hospital usted? Ya tuvo, me imagino que Bueno, plática sobre eso. después de todo esto, yo tengo que ir a platicar con los abogados del hospital Claro. de qué se trata. Toda esta situación se origina a la hora del ingreso. Esta es la hoja de ingreso de la niña Johanna Fischer, donde el responsable es el señor Alfonso Garza García, que es el abuelo de la niña. Sí. Él dice a la hora del ingreso que la niña tiene seguro de gastos médicos mayores. Y después, 48 horas después, Grupo Nacional Provincial dice que nunca ha estado asegurado la niña y que no tiene seguro de gastos médicos y tiene que ser particular. Ujú. Pasan los meses y al pasar los meses el hospital demanda el pago No tiene del vergüenza, tratamiento qué de todo esto. Después de que no quieren pagar, entonces entra esta averiguación ante el juzgado tercero de lo civil y es en estas fechas cuando me demandan. Qué bárbaro.
Oiga, aquí me llama mucho la atención y me duele mucho porque estamos hablando de una niña, de Johanna finalmente, pero empezamos con una situación médica y ya terminamos en números. Sí, o sea, del ya terminamos en números. Y usted me lo decía. Quiero hacer un último comentario antes de que... Adelante, por favor, señora Alejandra. En la grabación le echa al hospital, dice que en el hospital se están peleando por el poder, por muchas cosas, que los médicos, que a él no le pasan trabajo, que el hospital esto, que el hospital otro, que los San José no sirve, que el Santa Ingracia se mueren los pacientes, pero que él pues prefiere seguir trabajando en el Muguerza porque ahí tiene todo su equipo. Entonces compromete al hospital, lo acusa de una negligencia al hospital, queda bastante mal hablando mal del hospital en donde él toda su vida ha trabajado, ¿verdad? Donde a él toda la vida le han dado preferencia, porque llega y los pacientes se los dan a él. Y el señor sigue trabajando ahí campantemente. El hospital no está por ningún motivo enfadado con el señor, después de los comentarios que hizo acerca del hospital y después de haberlos acusado de negligencia médica. El hospital lo tiene ahí con las puertas abiertas. ¿No se le hace raro eso, licenciado? Claro, o sea... deberían de estar enfadados con el señor, los acusó de negligencia médica. Lo que pasa es que desde un principio estuvieron coludidos. Y es que aquí hay dos puntos importantes que hay que dejar claro para el público y también para nosotros, los que estamos platicando de esto. No se está poniendo en tela de juicio la capacidad del doctor Hernán Campa como neurocirujano. Claro que no. No se está poniendo, ni por parte de usted, ni por parte de nadie más. No. Se habla, y incluso aquí hay varias llamadas diciendo que eres un excelente neurocirujano, de personas que han tenido contacto con él. Yo estoy diciendo que él hizo se está hablando del hospital, se está hablando del hospital entonces. Le voy a decir que él hizo un excelente trabajo, la niña salió bastante bien de la operación, día con día nos llamaba a la sala de juntas, la niña iba mejorando, siempre tuvo una cara muy contenta diciéndome que la niña estaba perfectamente bien, que todos los días me decía que iba mejorando, hasta que llegó el día en que me dijo que iba a retirar esa madrugada el respirador mecánico, que porque la niña ya estaba respirando muy bien. Pero se le demandó tuvo usted, un pronóstico siempre muy bueno. ¿Se le demandó a usted? Así es. Pero se le demandó al doctor. Esa fue una estrategia del abogado que tenía anteriormente yo, que fue Patricio Farril, que al final de cuentas me dijo que dejaba el caso, ¿verdad? Porque él tenía una sociedad con el señor Ferrara Muguerza, en paz descanse, de un hotel, y los del hospital le habían dicho que si seguía él ayudándome a mí, no le iban a dar sus escrituras. ¿Pero por qué demandar Entonces él fue la estrategia que él usó, digo, yo soy la persona, mamá de la niña afectada. Oiga, señora Alejandra. Contraté un abogado y fue la estrategia de él. ¿Pero por qué afectar al doctor? Pues me imagino que él pensó que como estaba tan involucrado en haberse coludido con el hospital y ocultarnos una cosa tan grave, él tenía que ir a la hora de declarar a decir, ¿saben qué? Ok, yo me callé las cosas, yo no las dije en su momento, fue mi error, yo hice mi trabajo bien, pero pasó esto en cuidados intensivos, pero el hospital es el culpable, a lo mejor fue su táctica, yo no soy abogado. Yo soy una persona que estoy realmente reclamando lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar ahora, si me lo permite, señora Alejandra, al doctor Hernán ahora, para que pues él también dé su punto de vista sobre esto y nos diga qué es lo que piensa. Lo que pienso, mire, lo que pienso es lo siguiente. Usted tiene que entender que una paciente que llega con una lesión tan seria, que pone en peligro su vida, y que las pruebas fehacientes indican que tiene un daño cerebral masivo, y que la estadística dice que el 85% fallece y el 15% restante queda con daño neurológico importante. Entonces, permítame, señora Alejandra. Bueno, señora Alejandra, permítame, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Permítame. Adelante. Digo, así no se puede. Adelante, por favor. Entonces, este daño neurológico está aquí plasmado en todas las pruebas que se hicieron. Y yo tengo que hablar con la familia y decirle, sí, la niña va mejor, no respiraba, ahora respira, no tenía presión, ahora tiene presión, no abría los ojos, ahora abre los ojos, no se movía, ahora se mueve. Esa es la evolución que le estás diciendo. Pero les tienes que decir qué daño neurológico va a tener. Solo el tiempo nos va a decir cuánto daño neurológico va a tener. Es imposible determinarlo en el momento, porque a veces hay pacientes que pasan un año, año y medio, hasta 2 años, y que siguen recuperándose de su daño neurológico. Bueno, sí, está al aire. Él está demandado por ocultar la información. Para mí el daño grave que él hizo, ocultó información, ¿sí? Nunca presentó sus apuntes, su bitácora de puño y letra. Quiero que me responda ahorita en dónde los tiene, porque nunca los presentó. Y cómo el perito de la Procuraduría se atrevió a hacer un informe así,
un dictamen, faltándole lo más importante, que es la información de puño y letra del doctor de todos los días, de todo lo que pasó. ¿Cómo se aventuró a hacer ese peritaje? ¿Cuánto tiempo tiene con este caso? Ay, Dios santo, dando vueltas y yendo y viniendo, tengo 3 años casi. Muy bien. En 3 años no se ha podido solucionar. No se ha podido solucionar. Permítame, Dice, ¿por qué un año 9 meses me en un noticiero? Le digo, porque 1 año 9 meses me doy cuenta que la niña nunca mejoró como él pronosticó. Señora Alejandra, si en 3 años no se ha podido solucionar, no lo vamos a solucionar aquí. Aquí quisimos darle espacio a usted y al doctor Hernán para hablar sobre esto, porque aquí hay algo muy importante, muy delicado, que yo sí quisiera dejar en claro. Y es tal que el doctor Hernán Campa no ha sido cuestionado, y quiero hacerlo público aquí, y estando usted vía telefónica, no ha sido cuestionado en su capacidad profesional. ¿Por qué lo hago? Porque como profesionista, y usted debe entender, esto puede afectar mayormente la carrera y las posibilidades de alguien salir adelante. La relación que tenga el doctor con el hospital en este caso, legalmente podrá esclarecerse, y espero sea así. Tengo un periódico donde firma como consejero del hospital. Sin embargo, el trabajo del doctor Hernán como neurocirujano no ha sido cuestionado. Quiero que esto quede claro públicamente. Y por el otro lado, bueno, sí habría entonces que ampliar un poco más la plática en torno a esto con respecto al hospital y a lo que usted está mencionando acerca de un presunto encubrimiento. Vamos a dejarlo como eso. Yo les agradezco a ambos, pero tienen que ambos entender también que aquí no lo vamos a solucionar. Así es. Y hay tiempos. Sí quisiera yo agradecerle al doctor Hernán el haberse sentado aquí para hablar de esto, agradecerle a usted la atención vía telefónica para poder platicar acerca de esto y dejar en claro, así ser como una disección, una buena marca de que el neurocirujano Hernán Campa, doctor Hernán Campa, no tiene ningún cuestionamiento en su contra de su desempeño. Eso es un punto muy importante. Y por el otro lado, que tal vez, de acuerdo a lo que usted nos dice, señora Alejandra, haya problemas con el hospital, con la institución, pero son dos cosas totalmente aparte. No, pero el problema es haberse, está coludido, es un delito muy grave haberse prestado para engañarlo. Presume usted que está Ahora, coludido. A un niño sí se le olvidan las cosas, a un niño le puedes obligar que confiese algo, a un señor de 60 y tantos o 60 años, se le puede obligar a que diga que fue negligencia médica, por Dios santo, por Dios santo. Ahí está esta grabación. La mayor prueba de todo es mi hija. Ahí está esta grabación que puede ser en cualquier momento pues requerida por las autoridades, seguramente usted la tendrá, nosotros la tenemos aquí en caso de que sea necesario. Pues no me queda más que decirles que habrá que confiar en las investigaciones que se realicen, aunque tenga que pasar más tiempo. Esto ya se ha expuesto públicamente, creo que les dimos el espacio suficiente a ambos como para pues poder esclarecer algunos otros puntos. No se ha podido, nosotros tenemos tiempos que respetar desgraciadamente en televisión. Muchas gracias. Y yo le agradezco mucho a usted, también quiero agradecerle al doctor Campa que está aquí con nosotros y bueno, haber platicado todo esto, además de haber traído todos estos documentos. Bueno, esa fue la realidad de que yo considero, después de tanta información que tuve que recabar, que esto a final de cuentas es pesos y centavos. Sí, bueno, lo vimos, finalmente cayó la plática en esto de pesos y centavos. Y realmente me da mucha pena. Mucha pena. No sé por qué lado, ¿verdad? Que no se le olvide recabar los apuntes médicos de su puño y letra, que nunca los entregó a la Procuraduría. Bueno, pues señora Alejandra, yo le agradezco mucho su tiempo y por haberse puesto en contacto. Buen día. Buenos días. Hasta luego. Doctor, pues le agradezco a usted también de igual forma. Muchas gracias un por asunto su de tiempo. pesos y centavos. Así es. Aquí lo que sí diré, como parte de Noticieros Televisa, es no sé de qué lado. Finalmente hay investigaciones, y las investigaciones son para eso, ¿no? Así es. Pero son pesos y centavos. Sí, el doctor Campa, el neurocirujano, no es una persona que se cuestione por sus capacidades. El señor ha comprobado ser lo que es, neurocirujano, y no tiene ningún cuestionamiento en torno a su desempeño como tal, como neurocirujano. Eso lo quiero dejar muy claro. Le agradezco mucho. Muy amable. Buen día. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más para usted.